Bueno, para empezar, yo voy a pedir la colaboración de dos hermanitas que les había mencionado, mi hermana Esther y mi hermana Daniela Chávez, ¿no? ¿En qué consiste el ejercicio que vamos a hacer? Ahora que ellas entren, o mientras ellas vuelven a entrar, nosotros seguramente algunos las conocen por nombre, o la mayoría, otros no, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tener unos minutos para que algunos de ustedes, los que quieran, los que deseen, se puedan acercar a nuestras hermanas y darles a ellas personalmente, muy cerca, en su oído, como quieran, un mensaje. ¿Cuál va a ser este mensaje? Este va a ser un mensaje de algo que usted le quiera expresar, que admire de ellas, algo que considere bueno, que les quiera resaltar, una palabra de aliento, de ánimo, de gratitud, algo que de pronto usted ha tenido en su corazón y yo siempre le he querido decir a la hermana Esther tal cosa y nunca se la he dicho. Esta puede ser una oportunidad para decírsela. Que lo que usted le quiera decir sea un mensaje de bendición para su vida. El ejercicio tiene la intención de que nosotros pongamos en práctica esto, de que a veces necesitamos decirle algo bonito, una palabra de bendición, algo que tenemos pendiente por decir a una persona y a veces se nos pasa el tiempo y no se la decimos. La invitación es hacerlo con más frecuencia. A veces hay una persona necesitando esa palabra y a veces nosotros necesitamos decirla. Amén. Listo, mis hermanos. Entonces, como les había dicho, voluntariamente ya pueden empezar a pasar. Bueno, mis hermanas, ya pueden regresar a sus lugares, o Dani, no sé si estaba en alguna clase. Gracias por el tiempo y gracias a ustedes por participar del ejercicio. Si a alguno que le quedó pendiente el mensaje, ellas van a seguir aquí después del servicio y usted se puede acercar. Y con esta actividad quiero recordarles a toda la iglesia que todos y cada uno de ustedes, hasta los que han llegado por primera vez aquí hoy, son importantes en esta casa, son importantes en este lugar y nosotros como hermanos debemos reconocernos mutuamente. Hay hermanos que al llegar aquí, el solo verlos en este lugar, el verlos como alaban a Dios, el verlos, el ánimo con el que llegan a este lugar, a veces uno de pronto no llega con todas las ganas y se inspira con esa persona. Hay hermanos que se sientan en un lugar específico siempre y el día que uno no lo ve, como que, ay, aquí falta como que alguien, ¿cierto? Todos somos importantes en este lugar. Y son cosas que debemos practicar en muchas áreas de nuestra vida, con compañeros de trabajo, con nuestra familia, que a veces tenemos pendientes cosas por decirlos, que admiramos de ellos, que nos inspiran de ellos, que nos hacen sentir contentos con ellos, pero hay cosas que nosotros decimos inmediatamente porque sí tenemos que decirlas ya, y sobre todo son las cosas que a veces nos molestan. Sin embargo, las cosas que son de bendición de las personas a veces las vamos acumulando y no encontramos el momento idóneo para decirlas. Vamos a empezar la lectura de la palabra en el libro de Efesios. Hoy vamos a compartir con el tema o bajo el tema unidad para crecer. Efesios capítulo 4. Voy a empezar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo en el Señor que su palabra es una obra poderosamente transformadora en todo nuestro ser. Empecemos a leer, desde el 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en este versículo 2 nos menciona 3 palabras que debemos tener en cuenta, o 3 aspectos que debemos tener en cuenta para relacionarlos los unos con los otros. Menciona la humildad,
menciona la mansedumbre y soportarse con paciencia. Y la palabra humildad es una palabra que con frecuencia escucho así en la cotidianidad, que es muy tergiversada. Confundimos la palabra humildad con la palabra pobreza, que de pronto para referirnos a una condición de una persona o de una casa, no, si es que ellos son muy humildes, y realmente lo que estamos queriendo decir es que tienen ciertas condiciones económicas o que viven en condiciones de pobreza. Pero son dos cosas que no debemos confundir, porque la humildad es muy diferente a la pobreza. Se puede ser muy pobre y no ser humilde. Y se puede ser muy humilde y no ser pobre, ¿cierto? Entonces, yo encontré en la palabra, vamos a seguir en Efesios, pero vamos a pasar un momentico a Filipenses. Hay un par de hojitas después, Filipenses capítulo 2 también. Allá estábamos leyendo en el 4, capítulo 2. Vamos a empezar a leer desde el versículo 3. En esta palabra yo puedo ver aquí en Filipenses cómo Dios nos explica que puede ser para nosotros la humildad, cómo debemos comportarnos en cuanto a la humildad de lo que leímos en Efesios. Queremos ser humildes, ¿será que yo soy humilde con el otro? Vamos a ver qué nos dice Filipenses. Dice el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hacer nada por contienda. Cuando nosotros hacemos algo por contienda, o a veces dejamos de hacer algo por contienda, esa acción tiene que ver con algo que yo haga que lo que busca es que se arme una discusión, que se arme un disgusto, que se arme un pleito. Hay cosas que nosotros hacemos y decimos que sabemos que va a provocar algo que no va a ser tan bueno para los demás y de pronto hasta para mí mismo. Pero en ese momento yo tengo la intención de hacer algo por contienda. De pronto con la intención en mi corazón de decir que ellos saben cómo soy yo no me puedo quedar callado, yo tengo que decir esto ahora porque lo tengo que decir y que pase lo que tenga que pasar. Eso es actuar por contienda. Y a veces callamos cosas y no decimos cosas o no respondemos a cosas que también es algo que hacemos por contienda, porque sabemos que nuestro silencio o el no decir eso va a generar un pleito, un disgusto, una controversia, que otras personas se enojen. Y también nos dice el versículo 3 que no lo vamos a hacer ni por contienda, pero tampoco lo vamos a hacer por vanagloria. ¿Cómo así por vanagloria? Para que todos reconozcan que yo sí tengo la razón, para que todos vean que yo tengo un argumento muy sólido y válido, para que todos estén de acuerdo conmigo. Lo que yo voy a hacer o voy a dejar de hacer me va a dejar a mí bien parado, en el sentido de que todos puedan decir: oye, Clara tenía toda la razón en lo que decía, yo estoy de acuerdo contigo, amén, verdad que sí. Ni por contienda ni por vanagloria. ¿Por qué? Porque el versículo nos dice más adelante: antes bien con humildad. Lo que vayan a hacer, a decir o a dejar de hacer, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Es decir, cuando yo voy a actuar, a decir o a callar, o lo que yo vaya a hacer o dejar de hacer, yo siempre tengo que pensar que la otra persona o que los demás son más importantes que yo. A eso se refiere cuando dice superior a mí mismo. Pero vivimos en una sociedad como muy competitiva en estos momentos, como quién es el mejor, quién lo hace mejor, quién es más productivo, el más eficaz, el más sabio, el más inteligente, el que más puntos tenga, no sé, es algo de competencia. Y ese sentido de competencia nunca nos va a dejar ver al otro como superior a mí, nunca nos va a dejar ver al otro como más importante que yo. Porque lo que yo diga y lo que yo haga tiene que ser más importante
que lo que el otro va a hacer. Yo no puedo quedar de pronto mal parado en esa situación. Y son situaciones que de pronto actualmente también vemos, como para colocar otro ejemplo, situaciones en las que yo no puedo permitir que pasen por encima de mí. Yo tengo que mantener una posición y a mí nadie puede pasar por encima de mí, ni de mis pensamientos, ni de mis sentimientos, ni de mi autoridad, ni de lo que soy, porque los demás no pueden estar por encima de mí. Y entonces, ¿en qué momento obedecemos esta parte de la palabra donde dice que tenemos que estimar a los demás como superiores a mí, como más importantes que yo? Esa intención de siempre defender mi postura, de defenderme yo, de defender mis derechos, de luchar por mi pensamiento, por mi argumento, por lo que soy, por mantener ese carácter. No es que yo no lo puedo cambiar porque yo soy así, ya todos saben que soy así. Y esto es lo más valioso que yo tengo en mi vida, esto es lo que me identifica, este es mi sello personal. Pero ese sello personal implica pasar por encima de los demás. Y Dios nos está pidiendo y nos los está haciendo como un llamado, nos los está ordenando, que mi actitud y mi comportamiento frente a los demás, y los demás son todos los demás, debe ser humilde. Y digo, no, pero es que yo soy humilde. ¿Estás estimando a los demás como superiores a ti? Ahí podemos medir nuestra humildad. Amén. Vamos al verso 4, apenas leímos el 3. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuántas veces tenemos en cuenta esto en nuestra vida? Que lo mío propio, mi ventaja, mi beneficio, lo que a mí me conviene no es lo único que existe. También hay otras personas por las que yo tengo que mirar. También hay otras personas que de pronto en mi casa, en mi familia, se pueden ver afectados por yo estar defendiendo o buscando solo mi beneficio. También hay otras personas en mi trabajo que se pueden ver afectadas o perjudicadas por yo querer buscar defender siempre mi razón y que yo quede bien. De hecho, leyendo esto, cuando dice que estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, yo trataba de recordar o de tener en cuenta algo en lo que nosotros nos comportáramos de esta manera, y me fui como al ámbito laboral, que de pronto en nuestro trabajo tenemos un jefe. Igual hay muchas clases de liderazgo, ¿verdad? Pero es muy común que al jefe lo respetamos, que al jefe lo miramos como alguien superior a mí, que aunque si no tiene la razón, yo mejor me quedo callada y no digo porque eso me va a perjudicar a mí. Y ahí estoy haciendo dos cosas, viendo solo por lo mío, y estoy estimando a esta persona como superior a mí, pero porque a mí me conviene. Pero debe ser la actitud y el sentir frente a todos los demás. Estimarlo como superior a mí. No mirar, como dice el versículo 4, por lo mío propio, sino también por lo de los otros, por lo que a los otros también les conviene. Y esta es una forma de soportarnos, como leíamos en Efesios. Que aunque las demás personas no sean exactamente como yo quiero que sean, que es el yo más controlador que tengo en mi vida, es querer que los demás sean como yo quiero, para yo poderme sentir tranquila y agradable con ellos. Pero quiero decirles que eso nunca va a suceder. Las demás personas no van a ser como yo quiero que sean, porque seguramente ellos también quieren que yo sea de otra manera, y yo estoy parada en mi piedra, que yo así como soy, y ellos lo tienen que aceptar. Vamos al versículo 6, el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo nos dio a nosotros todo el ejemplo de humildad, así como lo relata Filipenses. Si usted no sabe cómo ser humilde, mire el ejemplo de Cristo, que era Dios. Y la Biblia dice, Él no estimó eso como algo para aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se desentendió de ser Dios en ese momento y dijo, yo voy es por esta humanidad y prefiero hacerme hombre como ellos en este momento. Y eso era para conveniencia de todos nosotros. Ahí no miró solo por Él, miró por nosotros también. Y no se aferró a ser Dios. Y se disminuyó, se redujo a lo más vil que era ser un hombre siendo Dios. Y nosotros, que esa es nuestra condición, la más disminuida, la más reducida, la más vil, que es ser humanos, ser hombres, a eso nos queremos aferrar. Y Jesús no se aferró a ser Dios. Y nosotros nos aferramos a nuestra humanidad, a nuestra forma de ser, a mi yo, a mi carácter, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, pasando aún por encima de los demás. Cristo es nuestro ejemplo de humildad, que se hizo semejante a los hombres. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora sí vamos a volver a Efesios 4, donde estábamos. Dice, ya leímos el 2, vamos a Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando dice solícitos, es como hacerlo con mucho esmero, con mucha diligencia, con mucha iniciativa. Cuando yo hago algo o cuando me piden hacer algo de manera solícita, es que me ponga las pilas para hacerlo. Algo en lo que yo pueda ser muy proactivo, en lo que a mí no me tengan que mandar. Para yo ser solícito tengo que tener yo la iniciativa. Y aquí la palabra de Dios nos pide que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero ¿cómo guardamos esa unidad? Hay algo que nos une o algo que nos pide la palabra, que nos esforcemos en que eso nos mantenga en unidad. Y es un vínculo. Cuando hay un vínculo es porque algo nos une, nos acerca estrechamente. Y en este caso lo que nos dice la palabra que nos debe unir es la paz. Y la paz es fruto del Espíritu Santo. Y por eso su fruto es el que nos va a mantener unidos, así como lo dice el versículo. Nosotros debemos permanecer esmerados en guardar esta unidad del Espíritu, pero es el Espíritu en su fruto que nos hace unirnos o nos hace permanecer unidos por ese vínculo de la paz. Y pasamos al versículo 4 que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si creemos que nos faltan muchas cosas en común o muchas cosas que nos hagan estar unidos y cercanos, aquí hay una lista. Nosotros estamos de acuerdo para conformar un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Así ve Dios a su iglesia, como su cuerpo. Estamos en Efesios 4. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. En eso también estamos de acuerdo o estamos unidos.
Dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, mire todo lo que tenemos en común. Un Dios y Padre de todos, y ese Padre es sobre todos nosotros, es superior a nosotros, está sobre todos y sobre todo, y está por todos nosotros, y permanece también en todos nosotros. Dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo descendió a lo más bajo por nosotros y subió a lo más alto por nosotros. Ya Él ha estado en el lugar más bajo para guardarnos de estar ahí. Y subió a lo más alto para guardarnos un lugar ahí. Ninguna de lo que la lista que les mencioné, de que tenemos un Padre, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un Señor en común, ninguna de esas cosas puede ser menor que las diferencias que nosotros tengamos, porque si bien tenemos estas cosas en común, también tenemos nuestras diferencias. Pero ninguna de estas son mayores o son superiores a las cosas en común que el Señor nos ha dado. O que hay más grande que tener el mismo Padre. O que hay más grande que tener la misma fe, el mismo bautismo, el mismo llamado. Vamos a leer un momentico 3 versículos en el libro de Juan capítulo 17. Y vamos a leer los versos 20 al 23. Esta es una oración que Jesús hizo por sus discípulos, una intercesión que hizo por sus discípulos, y esa oración nos alcanzó a nosotros también. Dice, es una parte de la oración, ya la oración había empezado, pueden leer el capítulo completo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren la responsabilidad que deposita el Señor Jesucristo en nosotros, pidiéndonos acerca de esa unidad. Dice, Señor, yo quiero que ellos sean uno, como yo soy uno en ti y tú en mí. ¿Y esto para qué? Esto no es el capricho de Jesús. Él en esta oración decía, eso es para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que las personas crean, tengan fe, confíen en que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene que ver el mundo una unidad en nosotros. Si las personas ven una unidad en su casa, eso va a ser como atractivo, ¿verdad? Y yo quiero compartir con ellos, quiero compartir con estas personas, porque yo los veo que son unidos, o quiero hacer como ellos tales cosas. Y en este caso, para la iglesia de Jesús, para la iglesia de reconciliación, que nosotros tenemos un propósito y es reconciliar a personas con Dios, estas personas, para creer, tienen que vernos unidos en el mismo Dios. Amén. Y dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús quiere que ese amor se vea y que ese amor atraiga a los demás. Y para eso nos pide permanecer en Dios. Y Jesús permanece en Dios Padre y Dios Padre en Él. Y Él quiere que nosotros permanezcamos en Él. A esa unidad nos llama el Señor. Vamos a regresar a Efesios, donde estábamos leyendo Efesios 4, y vamos a los versos 15 y 16. Ahí vamos a finalizar la lectura de Efesios. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está hablando nuevamente de ese cuerpo del que les había hablado al comienzo, ¿verdad? Y dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Habla de Cristo como la cabeza de ese cuerpo, es la cabeza de nosotros, pero que cada parte del cuerpo está unido por una coyuntura o por una articulación, si queremos usar otro término. Y dice que estas coyunturas se ayudan mutuamente, o sea, donde se une una parte con la otra, hay ayuda entre estas dos partes, según la actividad propia de cada miembro. Si de pronto tomo como ejemplo mi mano con mi antebrazo, cada una tiene una función, pero juntas es que logran este movimiento. Y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esas partes del cuerpo que se ayudan mutuamente ahí en la parte donde se unen, es para crecimiento. Si estas dos partes del cuerpo, estoy colocando solo dos partes, pero ustedes saben que son muchas partes, pero si hay dos partes que no están unidas, que en ese vínculo, en esa coyuntura, en esa cercanía, de pronto el uno crece más que el otro, empuja más que el otro, o que la otra parte, va a haber como una deformidad en ese cuerpo, ¿cierto? Una de las partes de pronto va a crecer de una manera o en una dirección, mientras que la otra se va a quedar más pequeña o no va a crecer o va a medio crecer o no se va a desarrollar completamente. Pero el propósito es que ese cuerpo crezca completo con la ayuda de cada una de las partes de ese cuerpo que están todas unidas, siendo Cristo la cabeza. Pero así pasa también en muchos ámbitos de nuestra vida. El domingo pasado aquí estuvieron hablando de la familia, la hermana predicadora estuvo hablando de la familia, y hay muchos ámbitos de nuestra vida en que las partes que están unidas, que deben estar ayudándose mutuamente, cada una está jalando para un lado. Imagínense cómo queda ese cuerpo. ¿Será que se puede mover sincronizadamente? Es más, ¿será que se puede mover? ¿Será que puede crecer el cuerpo? Si una parte crece y la otra no, ¿ese cuerpo se va a notar que ha crecido? Se puede notar de pronto unas deformidades o una malformación en ese cuerpo. Y no creo que eso sea muy atractivo a los demás. Dios quiere que estemos unidos. Y nuestras inevitables, si se puede decir errores, nuestros inevitables defectos, porque ahí está toda nuestra humanidad, ¿verdad? Todo lo que hacemos mal hecho, no nos puede separar. No nos debe separar, porque lo que nos mantiene unidos
es mayor, es más fuerte y es más importante que nuestras diferencias. Amén. Y hay una bendición muy bonita en obedecer esto. Lo vamos a ver, bueno, yo lo escribí acá, pero lo pueden buscar en Salmo 133. Bueno, sí lo voy a buscar. Salmo 133 nos muestra una expresión como una admiración de David y hace una comparación muy especial que vamos a analizar aquí para finalizar. Dice el Salmo 33:1, mirad. Cuando una frase o alguien empieza diciéndotelo así como mirad, fíjate en esto, pon tu atención en esto, suspende un momentico lo que estás haciendo y mira hacia acá, dirige tu mirada hacia acá, para decirle que cuán bueno y cuán delicioso, usa el cuán para cada palabra, es bueno, grandemente bueno, porque dice cuán bueno para expresar como una cantidad inmensa, y cuán delicioso. Hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas, ¿cierto? Hay cosas que son buenas, que son saludables, que nos convienen, pero de deliciosas no tienen nada. Y hay cosas muy deliciosas, muy agradables, pero no son buenas para nosotros. Pero aquí el salmista menciona las dos cosas. Es bueno y es delicioso y de una manera inmensa. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Habitar, convivir, compartir juntos y en armonía. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos juntos? Y al leer esto recordaba mucho las personas que se quedaron congregándose virtual después de la pandemia. O de pronto muchos lo hacían antes. Pero el estar juntos, el compartir juntos, ahí en el roce, en la conversación, en el saludo, en el no saludo, en la mirada, ahí es donde se pone a prueba constantemente nuestra unidad. En la distancia, eso no se necesita. La distancia es hasta la salida más fácil, por eso muchos se separan. Porque ahí ya no hay que poner a prueba esa unidad. Pero cuando estamos juntos, cuando habitamos y compartimos juntos, todo el tiempo está sometida a prueba nuestra unidad. Porque ahí está todo lo que somos, todos nuestros defectos, todo lo que no hemos trabajado, todo lo que no le hemos dedicado el tiempo. Y la persona que les habla ha disfrutado de estas bondades y de estas delicias de la unidad. No saben de qué manera yo he sido beneficiada por la unidad. Pero también he vivido las consecuencias de no vivir en unidad. También lo he sufrido. También he sido golpeada, traumada y he entendido perfectamente lo que es no vivir en unidad. Y sigue diciendo, juntos y en armonía. La armonía es algo que se ve muy bien a los ojos de la gente, a la vista, algo que a la vista y al oído, porque entiendo que en el tema musical también funciona la armonía, ¿no? Es algo que agrada, que pega una cosa con la otra, que sí combina, que sí se ve bien y que sí se escucha bien. Y esa armonía no puede ser como momentánea, como que esa armonía que un momento sí, al otro momento no, como que va y viene, porque es una armonía que habita con nosotros. Es una armonía que se queda a vivir con nosotros. Y
sigue el Salmo 133, que es un salmo muy cortico, haciendo una comparación el salmista con esto. Es decir, él no solamente nos está diciendo, miren lo bueno y lo delicioso que es que vivan juntos y en armonía, sino que hace dos comparaciones, lo compara con dos cosas. La primera cosa con la que la compara, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Estaba leyendo que como que en esa época, y también en el libro de Lucas hay un episodio en el que al llegar una visita le ponen aceite o aquí como hablan del óleo sobre su cabeza, porque las personas vienen como de un trayecto largo y cuando uno camina en el sol tanto tiempo, ¿a qué huele? Dicen, y que huele a sol. Yo no creo que el sol huele así, pero dicen huele a sol y a veces uno no siente ese olor. Pero cuando llegas a la casa que está cerrada y que está el techo, todo el mundo siente que tú hueles a sol. Entonces había una costumbre que era poner ese aceite en la cabeza de la persona, que además era un aceite perfumado, un aceite que refrescaba, y ese olorcito, ese refrescaba a la persona y además el olorcito se quedaba en el lugar. Entonces este buen óleo refresca y huele bien. Y sigue diciendo, el cual desciende, no, dale atrás, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y digo, bueno, el óleo sobre la cabeza, ¿y en qué momento Aarón entra aquí? En el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, nosotros vemos cómo Aarón, como el sumo sacerdote, hubo una serie de instrucciones que Dios le dio a Moisés para ungir al sacerdote Aarón. Y en el libro de Éxodo lo que dice es que ese aceite era derramado sobre la cabeza de Aarón. Entonces era cierta cantidad, ¿verdad? Y era derramado desde la cabeza. Por eso aquí describe que baja por la barba, y era tal la cantidad que llegaba hasta sus vestidos y hasta el borde de sus vestidos. Y quienes no conocen la historia pueden leerlo en Éxodo 29, y en Éxodo 30 está incluso cómo se preparaba ese aceite. Eso no era como el aceite de oliva que se compra para la cocina. También recibe las instrucciones de cómo prepararlo. Era un aceite perfumado. Recuerdo 2 ingredientes: canela aromática y creo que mirra. Entonces, ese aceite debía oler muy rico. El caso es que aquí el salmista compara el buen vivir y la armonía entre los hermanos como algo tan bueno y tan delicioso como la manera como ungieron a Aarón. Y hay una segunda comparación, ahora sí, Isaías. Dice que el vivir los hermanos juntos y en armonía es como el rocío de Hermón, el monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Un monte muy alto, sobre el cual desciende el rocío. Eso ya casi yo no lo veo, bueno, de pronto Graciela sí, que las matas amanecen húmedas en la mañana, porque en la noche, eso sí, cuando yo era niña eso se veía, y uno se mojaba con las matas si pasaba por ahí. Ya eso casi no, eso ya ahora lo disfruta Graciela, Juan Carlos. Pero esa es la comparación. Sobre el monte Hermón cae ese rocío, y ese rocío no se queda allá arriba, así como pasa con el aceite que le colocan a Aarón, no se queda en la cabeza de Aarón. Dice que empieza a descender sobre los montes de Sión. Y luego dice, ¿por qué? ¿Cierto? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, esta bendición de vivir juntos
el salmista lo compara con esa bendición que viene de arriba. Ese rocío que cayó sobre el monte viene de arriba. Ese aceite que cayó sobre la cabeza de Aarón empezó a caer desde arriba. La bendición de Dios viene de arriba y en esa unidad de arriba nos llega la bendición enviada por Dios y además trae salvación consigo. En la unidad Dios nos bendice con su salvación, con la vida eterna. Aquí hay personas que de pronto no saben que Dios está haciendo unos planes hace rato con esta iglesia y es de hacerla crecer, no solamente físicamente, porque físicamente, bueno, del tiempo que yo llevo acá siempre he escuchado, y los que llevan más tiempo que yo seguro también escucharon de esos planes de ensanchar este lugar, de que fuera más grande, de que no cabemos, de la construcción, de la obra. Siempre, temporalmente, periódicamente escuchaba hablar de eso. Y Dios pudo haber hecho eso hace mucho tiempo. De que lo podía hacer, lo podía hacer. ¿Cierto? De haber construido de esta casa un lugar más grande. Pero Dios lo ha estado planeando es para ahora, para este tiempo. No planeando, determinando que sea para este tiempo. Y hasta hicimos unos planes y unos planos y ya esos no son, porque hubo otro plan de crecer hacia allá, ¿verdad? Dios nos está llevando como iglesia, nos ha estado preparando para crecer. ¿Y qué necesita el cuerpo para crecer? Ya iba a leerlo otra vez, yo dije, no me escucharon. Efesios 4, 15 y 16, creo que es. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está claro que el crecimiento que Dios nos va a dar como iglesia no es solamente físico de una infraestructura, que sí la necesitamos, claro que sí. Dios nos está llamando a crecer en muchos sentidos. Y de pronto la infraestructura de esta casa puede ser solo una excusa o algo que Dios quiere hacer. Pero el crecimiento que necesitamos en muchas cosas de nuestra vida, áreas de nuestra vida que necesitan que entre nosotros estemos más unidos. Y como congregación también, si vamos a crecer, debemos estar unidos para que crezca el cuerpo. No crezca una parte, no crezca una mano, un brazo. Pues sobre nosotros está Cristo, sobre Él no hay más nada, ¿verdad? Pero el cuerpo necesita ayudarse mutuamente para crecer. Y por eso el tema se llama unidad para crecer. En el libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3, del 12 al 17, hazme favor, Isaías. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro,
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobiernen vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a pasar al 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Agradecidos con el Señor. No busquemos que nos agradezcan a nosotros, aunque nosotros sabemos hacer muchas cosas muy bien. Pero es para que el Señor sea glorificado, sea visto, sea exaltado. Amén. Yo he finalizado el mensaje y le pido al Señor que no finalice la obra en nosotros, sino que esta palabra sea en nuestro corazón haciendo una obra que necesitamos que se vea en muchas áreas de nuestra vida, y yo soy la primera. Honestamente, yo soy la primera en la que necesito que Dios obre unidad para crecer en muchas áreas de mi vida.